Decía el diputado Marquina que desde 1830 está establecido que el presupuesto debe pasar por la Asamblea Nacional. Esto se contrapone a los argumentos que ha presentado el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es su opinión? Sin lugar a dudas que es una situación, en eso coincidimos, atípica que se presente el tema, que se presenta con el tema del presupuesto. Ahora, es la Sala Constitucional, en el artículo 336, en el artículo 339 y el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quien le corresponde la constitucionalidad, determinar la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos en Venezuela. Nosotros hemos dicho permanentemente que la decisión de la Asamblea Nacional de desacatar los reglamentos y todas las leyes y todas las decisiones que han surgido de la Sala Constitucional ha colocado a la Asamblea Nacional al margen de la Constitución. Y hoy es un poder que está en desacato, cuyas acciones no tienen ningún tipo de validez, no solo los acuerdos y las leyes que se aprueban allí, sino todo lo que tiene que ver con los poderes que incluso la propia Constitución establece en su normativa. En este caso, el presidente, ante una sala y ante un poder que está en desacato, cuyos actos están viciados en nulidad, cuyos actos son absolutamente nulos en todo, desde el principio al fin, partiendo de un desacato que se estableció claramente en la decisión de la Sala Constitucional del 2 de septiembre a propósito de la decisión de juramentar diputados de Amazonas por parte de la Asamblea Nacional, desacatando una decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esa interpretación hace que los actos de la Asamblea Nacional sean nulos. Entonces, ahora el presidente, disculpa, Endrina, el presidente está en una disyuntiva. ¿Cómo hace para presentar un presupuesto ante una asamblea que está viciada de nulidad, cuyos actos no son válidos? Entonces, ha pedido una interpretación a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional ha declarado claramente que es ante ella, como garante de la Constitución, establecido en el artículo 336, numeral 6, en el artículo 339, y el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y por cierto, el artículo 333 de la Constitución, que establece claramente que es la Sala Constitucional quien debe garantizar el cumplimiento de la Constitución ante el desacato de alguno de los poderes públicos. Bueno, lo ha presentado el Tribunal Supremo a través de su Sala Constitucional, ha determinado que es ante ellos y hoy la Sala Constitucional recibe a partir del día de mañana el proyecto de presupuesto y será el garante del cumplimiento de este proyecto. Diputada, en este sentido surgen varias preguntas. Se dice que la Asamblea Nacional está en desacato tras la juramentación de los diputados de Amazonas, pero en este sentido no ha habido un pronunciamiento acerca de qué se va a hacer, según el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Electoral, para que ocupen los curules los representantes de este Estado. En este sentido no ha habido un pronunciamiento para saber cómo se va a dirimir esta disyuntiva. Si la Asamblea decidiera desincorporar a estos diputados, ¿sería procedente presentar el presupuesto ante el Parlamento? Fíjate que desde el propio 5 de enero, cuando la Asamblea anunció, tomó posesión la nueva directiva de la Asamblea Nacional, que por cierto comenzaron pronosticando que en 6 meses salían del presidente Maduro. Es decir, un acto absolutamente inconstitucional porque en ninguna de los reglamentos de la ley y de la Constitución establecía que en 6 meses tenía que irse Maduro. Ese fue el primer acto inconstitucional, el propio 5 de enero de la Asamblea Nacional. Ellos han violado la Constitución, luego entran nuevamente y salen, entran, salen y últimamente, en los últimos 3 meses, prácticamente han declarado a la Asamblea Nacional como un poder supranacional que está por encima de todos los poderes de la Constitución, de los poderes que nacieron de la Constitución surgida aprobada por el pueblo, por mayoría del pueblo en el año 1999. De tal manera que hoy esta Asamblea Nacional, que además ha estafado a sus seguidores, que ha entrado, digamos, en un desprestigio absoluto, porque comenzaron con una campaña diciendo que era la última cola, votaran por ellos para hacer la última cola, y no ha cumplido absolutamente ninguna de sus promesas, entre ellas la de sacar a Maduro en 6 meses,
que fue la primera promesa de Henry Ramos Alú, hoy está en entredicho ese poder. Nosotros creemos que la propia oposición y el hecho de que hoy no se haya pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema de las elecciones de Amazonas tiene que ver con los propios, y lo hemos demostrado en el debate, con los propios errores que la defensa de estos señores que fueron a las elecciones el 6 de diciembre han fallado en sus argumentos, no han presentado su documentación a tiempo y eso no ha permitido que haya un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre el tema Amazonas. Lo cierto es que el presidente va a presentar el presupuesto nacional, va a un acto mañana ante el Panteón Nacional con el sector legislativo del Congreso de la Patria, diputados nacionales, regionales, concejales, el Poder Comunal, y luego vamos a acompañarlo a la Sala Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia a presentar el presupuesto 2017 que tiene, como siempre, el 70% para la inversión social. Diputado, quisiera hacer referencia a declaraciones que diera el diputado José Guerra, quien es presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico a la cual usted pertenece. Él dice que se considera ilegal que el presupuesto no pase por la Asamblea Nacional y él apela al artículo 313 garantizando que si el presupuesto no va a la Asamblea Nacional quedaría vigente el presupuesto del año en curso, que no alcanzaría sino como para un mes y medio. En este sentido y en virtud de los compromisos internacionales que suscribe Venezuela con acuerdos, ¿quién sería el contralor del nuevo presupuesto? ¿Quién garantizaría la ejecución de los recursos? Fíjate, la Sala Constitucional en la sentencia de esta semana establece claramente, uno, que no puede ser reconducido el presupuesto, que en caso incluso de que la propia Asamblea Nacional, luego de estar en desacato todos estos meses, como dices tú, entre en carril democrático y constitucional nuevamente, desincorpore a estos señores que no son diputados de Amazonas, que la sentencia establece claramente que no han sido electos por voluntad popular y que hay una situación de fraude que está en estudio en el caso de Amazonas. Si ellos llegasen nuevamente, no pueden modificar el presupuesto que va a ser aprobado, no pueden modificar partidas, no pueden reconducir. Es decir, hay una situación en la cual la Sala Constitucional establece claramente los criterios. Vamos a la ejecución de un presupuesto y por supuesto que la Contraloría General de la República ejercerá sus funciones de control como lo establece, como forma parte de uno de los poderes, del poder moral del poder ciudadano. ¿Y los actos que se realizan de presentación de memoria y cuenta, que se realizan tradicionalmente los primeros días del año, no se llevarían a cabo entonces? Esperemos que para ese tiempo la Asamblea Nacional, producto de sus derrotas, producto de esa tentativa de derrocar al presidente Maduro, de saltarse la Constitución a la ligera y arrebatar el poder al estilo Jalisco, si no lo gano, lo arrebato, bueno, entre en carril y podamos tener la primera semana del mes de enero, la primera quincena del año 2017, al país en paz y puede el presidente Maduro ir a rendir cuentas al país ante la Asamblea Nacional. Varias preguntas de la audiencia. Joaquín Pereira, ¿la Asamblea Nacional puede